Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes de nuevo Alejandro Ayala, yo hago parte del equipo de Data UX. Hoy seguimos con el tercer video de acciones en AppChit. Hoy vamos a hablar sobre las acciones de navegación. Les quiero hacer una pequeña sugerencia y es que si ustedes se ven este video hasta el final, van a estar en el 1% de las personas que conocen esta información. No sé por qué la gente no habla sobre las acciones de navegación. Son temas muy importantes porque estamos hablando de aplicaciones, algo que es supremamente importante. Así que los invito a que sean parte de ese pequeñísimo y minúsculo grupo de personas que saben esta información. Como siempre, vamos a comenzar con unos conceptos básicos. El primero de ellos es qué es una acción de navegación. Lo hemos tocado en los videos pasados. Si no han visto los videos pasados, por aquí arriba les voy a dejar la tarjeta o el link para que pues regresen a los videos pasados y aprendan sobre unos conceptos que son muy importantes en las acciones de AppChit. Entonces, ¿qué son acciones de navegación? Simplemente es que el usuario toque un botón y se vaya de la vista A la vista B, o de la aplicación A la aplicación B. Esas son las acciones de navegación, de ir de un lado a otro dentro de una aplicación o a otra aplicación. No vamos a decir mucho más de esto. Ahora, un concepto supremamente importante es que son los deep link o vínculos profundos. ¿Qué son? Se los pongo como en este ejemplo. Voy de la aplicación A la aplicación B. Eso es un vínculo, ya. Pero si yo le digo, estoy en la aplicación A y quiero ir a la vista detalles, y esa vista detalles es de la tabla A y el registro número 5 de esa tabla, entonces eso ya es un enlace profundo, porque le estoy diciendo a la acción, vaya y encuéntreme esta información y muéstreme esa información en una sola acción. No tengo que estar de un lado dando clic para llegar allá. Eso es un enlace profundo. Lléveme directamente a donde quiero llegar. Listo, ya sabemos que es un enlace profundo. Ahora, ¿cómo creamos esos enlaces profundos? Esos enlaces profundos los creamos con estas expresiones: link to app, link to view, link to row y link to form. Cada uno tiene algo específico que nos ayuda para ir a una vista determinada o a una aplicación determinada. Hay unos que no son enlaces profundos, como el de link to app. Ya los vamos a ir viendo, pero digamos que estas expresiones, si las dominan la navegación en AppChit. Si no conocen esas expresiones y están haciendo aplicaciones de AppChit, no están haciendo buenas aplicaciones. Por eso les digo, quédense hasta el final del video y van a estar en el 1% de las personas que sí saben dominar estas 4 expresiones para así dominar las acciones de navegación dentro de AppChit. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo por cada una de estas, o varios ejemplos por cada una de estas. Bueno, para poderles explicar esto necesito que ustedes me entiendan qué es lo que yo tengo aquí en mi pantalla. Entonces vamos a explicarlo. Tengo una aplicación que se llama CRM y tengo una aplicación que se llama Proyectos. En esta otra vista tengo las dos aplicaciones. O sea, aquí es como el usuario va a interactuar con las dos aplicaciones. O sea, esa sería como la vista de experiencia de usuario. ¿Listo? ¿Qué hace cada una? Pues el CRM coge datos de una persona y el de proyectos, después de que la persona aprobó un proyecto, entonces viene acá y se hace un proyecto con lo que ella requiera. ¿Un proyecto de qué? De ingeniería civil, no es más, para que no nos confundamos. ¿Listo? Interrumpo la reproducción de este video para que me regales un like o me dejes un comentario en la caja de comentarios. Y adicional a esto, aquí arriba, por aquí arriba, bien arriba, va a comenzar a aparecer la etiqueta para que veas, digamos, el desarrollo que yo hice de esto que están viendo en pantalla, que se llama Ventas App. Ventas App es una aplicación en la cual se pueden registrar las ventas supremamente rápido. Está diseñada para personas que tienen varios puntos de venta y adicional pues pueden sacar reporte de utilidad, reporte de rotación, llevamos inventarios, bueno, un montón de cosas. Entonces, no les quiero dar más información de la aplicación, lo único que les pido es que visiten arriba el link para que vean el video completísimo de lo que hace Ventas App, una aplicación hecha en AppChit completamente por mí para personas que necesitan llevar su registro de ventas de una manera muy ágil. Ahora sí, vamos a continuar con el video. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo que vamos a hacer primero es que voy a hacer un link que me lleve de la aplicación CRM a la aplicación Proyectos. Es decir,
Lo que tengo acá en esta mano es el CRM, o sea, la aplicación de origen, y quiero llegar a esta otra mano que se llama la aplicación proyectos, que sería mi aplicación destino. Origen, destino, CRM y proyectos. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy básico, y es que me lleve solamente a la aplicación y que caiga ya donde caiga, en cualquier vista. ¿Qué tengo que hacer? En el apartado de acciones, vengo aquí a más y voy a crear otra acción. ¿Cómo va a llamar esta acción? La va a llamar ir a proyectos. Ir a proyectos. Listo. ¿De qué tabla? De la tabla CRM. ¿Qué va a hacer? Entonces vamos a hacer esto. Go to another app sheet app. Voy a ir a otra aplicación. Me aparece este target. Si no saben por qué es el target, yo los invito a que vean la lista de reproducción que estamos haciendo de las acciones para que pues ustedes entiendan qué es esto. Aquí arribita debe estar apareciendo el link para que vayan y vean todos los videos que estamos haciendo sobre las acciones en AppSheet. Bueno, estamos en el target. Para los que ya saben, se nos despliegan una asistente de expresión, y aquí es donde salen las expresiones que yo les dije que son las que tenemos que dominar, las que tenemos que saber para comenzar a navegar entre las vistas de AppSheet. Pero hay una cosa, y es que yo puedo simplemente mencionar aquí en esta expresión una aplicación con su nombre y directamente me va a llevar. Así lo vamos a hacer. Entonces vamos a ir a nuestra aplicación destino, que dijimos que era la de proyectos, y vamos a copiar esto en nuestro navegador, aquí donde se colocan las URLs. Dice un montón de letras, pero hay una palabra que llama name, y después de name unos números y después un ampersand. Desde el igual hasta el ampersand, ese es el nombre de mi aplicación. Lo copio, me vengo a la aplicación de origen en donde estoy, le abro aquí comillas y copio el nombre de la aplicación. Con esto es suficiente para que esta acción, que es go to another app sheet app, entienda que yo quiero ir a otra aplicación. Voy a ponerlo aquí en posición en primary. Si no saben dónde son las posiciones, los invito a que vean los videos pasados. Y acá en display le voy a poner un carrito como para que se entienda que nos vamos a movilizar este carrito, y le voy a dar guardar. Se me había olvidado mencionarles que para que distingamos la aplicación CRM de la aplicación proyectos, una está en rojo, la proyectos está en rojo y la de CRM está en azul. Ahora sí, vamos a hacer nuestra experiencia de usuario. El usuario está en la aplicación CRM, que es nuestra aplicación azul, que en este momento es la aplicación origen, y queremos ir a la aplicación proyectos. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Le da clic aquí en este botón, ir a proyectos, y listo, ya nos apareció en la otra aplicación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Simplemente me envió a cualquier lado de la aplicación. De la aplicación destino me mandó a cualquier lado. Me mandó a una hoja a una vista que se llama Details. Ese es el link. Simplemente me manda a la otra. Creo que no es muy útil, pues realmente no, pero pues así es. Ahora, si yo estoy en esta aplicación, ¿qué hago para irme a la otra? Entonces vamos a crear otro link, pero entonces aquí se van a invertir el origen y el destino. El origen, ¿cuál sería? La aplicación proyectos, y el destino, nuestro CRM. Vamos aquí a la configuración de la aplicación proyectos, vamos aquí a Action y vamos aquí a agregar una nueva acción. Crearán una nueva acción para proyectos. Listo, ¿cómo vamos a llamar esta acción? La vamos a llamar ir a CRM. ¿En qué tabla? En la tabla proyectos. Igual no tenemos más tablas. ¿Qué va a hacer? Pues nos va a llevar a otra aplicación de AppSheet. Listo. El target. Aquí vamos a utilizar la expresión link to app. Link to app nos dice que nos regale el app name. Es el mismo que utilizamos la vez pasada. Hay otra forma que me gusta más de identificar las aplicaciones, y es con el ID. Entonces vamos a utilizar el ID para irnos de la aplicación proyectos a la aplicación CRM utilizando la expresión link to app. ¿Cómo consigo el ID de la aplicación CRM? Pues es fácil. Me voy aquí a CRM, me voy a Settings en el lado izquierdo, y acá donde dice integraciones dice App ID. Entonces vamos a copiar este número, es un número bien largo, le damos control C, nos devolvemos a nuestra aplicación de origen, que es proyectos, y entre comillas copiamos nuestro ID.
Le vamos a dar guardar, vamos a ponerle aquí en primary y en display le vamos a poner que sea otro carrito, el mismo, pero pues nos va a salir rojo, bueno, con fondo rojo, y le vamos a dar guardar. Volvemos a nuestra experiencia de usuario, vamos a refrescar porque hicimos unos cambios y ahora sí, nuestro usuario, ¿qué va a hacer? Está en la aplicación CRM, quiere ir a la aplicación proyectos, sí. Llegó a la aplicación proyectos y aquí ya me aparece el carrito para que yo me vuelva a ir a la aplicación CRM. Le doy a oprimir y ya estoy en las dos, viajando de una aplicación a otra con dos métodos diferentes. Una es sin ninguna expresión, que fue esta acción, perdón, que no fue una expresión, sino simplemente pusimos el nombre. Y acá este botón sí está con el ID de identificación de cada una de las aplicaciones. ¿Cuál prefiero yo que utilicen? El ID, porque ese ID nunca va a cambiar. Me manda a la vista detalles, pero yo no quiero que me mande a la vista detalles. Yo quisiera que me llegara a esta, a la que se llama lista. ¿Por qué? Porque así es que yo quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer una acción en mi aplicación de origen, que en este caso sería el CRM. Vengo aquí a Action. Y en Action, en CRM, en la tabla CRM, aunque esto no cambia mucho, va a crear una nueva acción y la va a llamar ir a proyectos a la vista lista. Así lo va a llamar. ¿Para qué tabla CRM? Ya dijimos que no importa mucho. Esto sí es muy importante. Go to another app sheet app, y acá en Target es donde viene la diferencia. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir link to view, o sea, mándeme a una vista. En link to view me pide dos parámetros. ¿Cuál es este parámetro? El nombre de la vista, y me va a pedir el nombre de la aplicación. Entonces, ¿dónde consigo estos dos parámetros? Pues en la aplicación destino. Y yo lo que quiero es que esta vista es la que me salga. Entonces, ¿cómo sé cómo se llama esta vista? Realmente vengo aquí a views y en lista, y se llama lista. Bueno, en este caso se llama igual. Le damos control C para copiarla y vamos a utilizar el ID, porque es que es el que necesitamos mejor, el ID de la aplicación destino, que sería este de acá. Vamos a copiar copiamos los dos y nos devolvemos a nuestra aplicación origen, donde estamos colocando las cosas, y entre comillas vamos a poner la vista. ¿Cómo se llama la vista? La vista se llama lista. Le damos una coma y ahora entre comillas vamos a poner el ID de la aplicación destinos, que para nuestro ejemplo es la aplicación proyectos, que es la rojita, y le vamos a dar save, le vamos a dar save. Listo, ya guardamos. Pero no hicimos como queremos. Esto la queremos aquí en esta ubicación primary y la queremos, pongámosle ¿qué le ponemos? Un avión. Un avioncito para que se asemeje que estamos viajando de un lado a otro. Ahora sí le vamos a dar guardar. Y en nuestra experiencia de usuario, aquí en nuestra página de experiencia de usuario, vamos a darle OK. Y ya nos aparece el avioncito. Entonces miren, ¿qué pasa? Si yo le doy acá, simplemente me va a mandar a donde quiera AppSheet, donde ellos quieran. Aunque bueno, no es donde ellos quieran, si eso también se puede programar, pero pues en este caso es donde quieran. Pero acá yo sí le estoy diciendo, no, yo quiero llegar a la vista que se llama lista de la aplicación proyectos. Entonces vamos a darle a ver cómo nos va. Y ya nos aparece esta vista. O sea, ya me fui para la aplicación y ya le dije a dónde tengo que llegar. O sea, esto desde aquí para adelante son enlaces profundos, vínculos profundos o deep link. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo quisiera era que en vez de que llegara a esta lista, yo llegara a este formulario? Pues entonces simplemente vengo y le digo que me abra esta vista. ¿Cómo se llama esta vista? Pues vamos a ir a mirarla. Para esto venimos a nuestra aplicación de origen. Vamos a duplicar esta. Vamos a duplicarla y le vamos a ir a proyectos, pero entonces formulario. ¿Y qué tenemos que tener nosotros? Pues simplemente venimos a la aplicación destino, vamos a views y en donde dice aquí abajito, en donde están las vistas, pues entonces en tipo from copiamos este nombre, proyectos from, que es una
generada por el sistema porque no la hemos generado nosotros. Y acá en nuestra expresión, o nuestro asistente de expresión más bien, llegamos y le damos save y le damos save y ya deberíamos enviarnos a esto. Vamos aquí a refrescar nuestra experiencia de usuario y cometimos otro error porque no hemos cambiado la acción. Vamos a cambiar el icono de esta acción y vamos a poner otro avioncito, pero entonces el avioncito sin color. Ahora sí le vamos a dar guardar y aquí en nuestra experiencia de usuario le vamos a dar OK. Y ahora miren, este fue el que nosotros ir a proyectos formulario, ir a proyectos lista. ¿A cuál quiero llegar? A proyectos formulario, ¿cierto? Y ya me aparece el formulario en blanco. Simplemente en blanco. ¿Listo? Esto es, digamos, como utilizamos la misma expresión de link to view, pero para llegar a otra vista. Ahora vamos a hacer algo muchísimo más interesante, y es que dependiendo de la información que yo tengo acá en mi aplicación de origen, voy a llevar datos a mi aplicación destino. Esto es muy interesante. Bueno, vamos a explicar una cosa antes. Digamos que Luis Suárez nos contactó, ¿cierto? Y después de contactarnos va a ser un proyecto, como dijimos que esto era un proyecto de ingeniería civil, entonces va a ser, digamos que se concretó el proyecto. O sea, esta aplicación ya, digamos que él ya concretó las cosas de nosotros y ahora sí vamos a generar un proyecto con él. ¿Cómo se hace esto? Venimos y vamos a generar otra acción. Esta sí la vamos a generar en CRM. Esto sí es muy importante aquí la tabla, porque desde aquí vamos a sacar los datos y vamos a poner que se llama ir a formulario con datos. ¿De dónde van a salir esos datos? De esta tabla que se llama CRM. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a otra aplicación de AppSheet y aquí en Target. Bueno, entonces acá pongan muchísima atención porque puede ser un poquitico enredado, pero yo sé que si lo ven unas 2 o 3 veces lo entienden. ¿Qué expresión vamos a utilizar? Vamos a utilizar la expresión link to form. Nos aparece un montón de parámetros, no se dejen confundir, tranquilos, es muy fácil. Lo que nos está pidiendo primero que todo es la vista a donde vamos a llegar, la vista destino. ¿Cómo se llama la vista destino? Pues esto tienen que tenerlo en cuenta. Si estamos saliendo link to form, pues tiene que ser un formulario de la otra aplicación. Le vamos a dar control B, que se llama proyectos from. Listo. ¿En qué columna quiero que ponga la información? ¿En qué columna de la aplicación destino? Entonces venimos acá, vamos a abrir. Estamos en proyectos from y ¿qué quiero que me ponga? Pues que me ponga el ID de proyecto. Yo quiero que esta casilla esté llena jalando información de la otra. ¿Cómo hago eso? Entonces le digo, ¿cómo se llama la columna? Pues la columna se llama, vamos a copiarla, a venir aquí a datos y la columna se llama ID proyecto. Así, exactamente igual. Si no es exactamente igual, comienzan los problemas. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué datos quiero que me traiga? ¿Qué datos quiero que me traigan? Pues simplemente quiero que me traiga de aquí este CRM, quiero que me traiga el ID proyecto, porque yo creo una columna con ID proyecto. ¿Cómo hago esto? Pues abro aquí los corchetes y le digo que sea this row, sí, ahí está bien, this row, como ID proyecto. Esto me está diciendo que aquí hay un error. Ahora sí, ya, listo. Ahora sí, le estoy diciendo, bueno, me voy a ir a un formulario. ¿Cómo se llama ese formulario? Proyectos from. ¿Qué quiero que ponga en ese formulario? Quiero que ponga en la columna destino ID proyecto. ¿Y qué datos quiero que me lleve? Quiero que me lleve la columna, la fila actual y el valor del ID proyecto de la columna actual. Esto termina con el número de la aplicación. El ID de la aplicación o el nombre de la aplicación. Que si mal no recuerdo para nosotros era el que comenzaba con 3. No, mentiras, el del 9. Perdón, el del 9. El del 9. Listo. Aquí póngame mucha atención porque generalmente el asistente de expresión da errores en otras fórmulas, en otras expresiones. Aquí no. Aquí siempre va a decir está bien, pero él no tiene formas de confirmar que esta
aplicación exista o que esta vista exista, no tiene. O sea, siempre va a decir que está bien y uno puede estar aquí dure y dure y dure, pero me dice que está bien, pero no me sale nada. Es simplemente porque está mal. O sea, no se confíen de este chulito con estas expresiones. No se confíen. Con las de navegación no se pueden confiar. Vamos a darle guardar. Pero mentiras. Vamos a darle aquí en Primary y en Display. No mentiras, aquí en Prominent. Ya, así nomás. Vamos a darle guardar. Pero el displaycito, nosotros le vamos a poner Edit. Este sí toca cambiarlo y vamos a ponerle este lapicito, este fero. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué está pasando? Yo estoy jalando este número, que es el ID proyecto, lo estoy jalando a la otra tabla que se llama proyectos. Ya directamente del formulario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venimos aquí a nuestra experiencia de usuario, le damos OK. Y como ya sabemos, si con solo este clic me tiene que jalar ese dato que era el 8FE para que tengamos en cuenta. Entonces venimos acá y le damos a dar aquí clic, nos va a la otra aplicación y voilà, tenemos el 8FE. Listo. Así con esto ustedes pueden jalar muchísimas más información. Vamos a traer el nombre del cliente. Entonces venimos a nuestra aplicación de origen, a nuestras acciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ay, perdón, esta no es la de lapicitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues fácil. Venimos acá y en este vamos a darle Enter para diferenciarlo un poquito y copiamos estas dos. O sea, la columna a la que quiero que llegue la información y cuál información quiero copiar. Entonces venimos acá y quiero copiar el cliente. Entonces venimos Control C, cliente. Aquí sí, esto ya es de repetir. Abro las comillas, le pongo cliente y qué información quiero que me traiga. Pues la de el cliente, que aquí en el CRM se llama, vamos a mirar cómo se llama aquí, se llama nombre. Control C y venimos acá donde están las acciones, la acción, ahora sí, en la de origen. Volvemos acá y le vamos a poner igual. Entonces abrimos los corchetes, le vamos a poner this row, solo this row. Ese de before y antes eso no necesita. Le ponemos this row como y la expresión. Bueno, yo no tenía que copiarlo, solamente tenía que insertarlo acá. Le damos acá y listo. Le vamos a dar coma y ahora sí ya está toda nuestra expresión. ¿Qué estoy haciendo? Que nos está jalando dos columnas a nuestra nueva aplicación con nuestro nuevo formulario con los nuevos datos. Poquito enredado, sí, pero pues así es AppChip. Aquí vamos a hacerle. Entonces, bueno, estamos acá. Listo. Entonces, cuando yo le dé aquí al botoncito, me tiene que abrir el formulario y me tiene que jalar dos columnas. Aquí lo está, miren. Me jaló el ID proyecto y me jaló Luis Ares. Imaginen que ustedes tienen un montón de columnas y solamente necesitan 3 o 4 en este nuevo formulario, en esta nueva aplicación, pues lo jalan muy fácilmente. Vamos a guardar aquí, vamos a poner demolición. Bueno, no sé si esté bien escrito. Valor, vamos a poner cualquier valor, vamos a poner 1000, fecha final. Bueno, esto no importa, simplemente es como para... Bueno, aquí vamos a darle guardar para que se guarde este ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos otra demolición. Tenemos otro proyecto. Esto se llama otro proyecto en la aplicación proyectos. Sí, ahora, la última acción que vamos a hacer es que yo ya tengo aquí unos datos. Yo quiero desde la otra aplicación llegar a estos datos y modificarlos. ¿Por qué? No sé por qué, pero se puede, sí se puede. ¿Cómo se puede? Simplemente así. Venimos a nuestra aplicación origen, le vamos a dar más, le vamos a dar crear a nueva acción. Esto le vamos a poner a ir a detalles proyecto. No, sí, a detalles proyecto porque vamos a poner los detalles de este CRM. Entonces aquí igual la misma acción, go to another AppChip app. En este caso vamos a utilizar la que se llama link to row. Link to row, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que él quiere que le demos la llave. ¿La llave de qué? La llave pues de la aplicación de destino, que para nuestro ejemplo, ¿cuál es? Es el ID proyecto. Le vamos a dar coma.
¿Cómo se llama esa vista? Pues la vista detalles. Pero para que nosotros no tengamos aquí ninguna, venimos acá y se llama detalles. Esta vamos a buscarla. Vamos a venir aquí a Views. En Reference Views, en Proyectos Detail, y se llama así, Proyectos Detail. Control C, venimos a nuestra aplicación origen. Venimos acá a nuestra expresión, abrimos las comillas, le damos Control B. Entonces ya tenemos la llave, tenemos la vista, y ¿qué nos falta? Nos falta el ID o el nombre de la aplicación a la cual queremos llegar. Vamos a buscarla, que comienza por un 9 y listo. Recuerden que aquí les puede salir el chulito, pero no quiere decir que esté bien la expresión. Ustedes tienen que confirmarla. Le damos guardar. Ah, bueno, sí, démosle guardar. Y aquí en primary, no mentiras, démosla también en prominent y vamos a ponerle solamente como un ojito. Ahí, sí, un ojito, porque vamos a solamente a verla, porque es una lista de detalles. Listo, le vamos a dar guardar y acá vamos a ir a nuestra página de experiencia de usuario, que es como la van a ver en sus celulares, y ya nos aparece el ir a detalles proyecto. O sea, ¿qué va a pasar aquí? Que yo voy a ir a ver el proyecto de Luis Suárez desde mi CRM. Vamos a ver cómo nos sale y vean que ya nos apareció. Si yo tuviera un montón de clientes y un montón de proyectos, yo puedo ir a mirar cada uno de los proyectos directamente y solamente con un clic. Entonces, digamos que aquí ya acaba el video. Espero que hayan entendido. Yo sé que la de LinkedIn Form es un poquito complicada, un poquitico, pero pues si no entendieron, pregúntenme en los comentarios, o ahí está el código QR o el código QR para que me escriban al WhatsApp y yo les ayudo con cualquiera de las preguntas. ¿Dónde prefiero que me escriban? En cualquier lado. Pues digamos que los comentarios me ayudan mucho para la interacción en YouTube, entonces donde quieran. No es más. Con esto, ustedes están en el 1% de las personas que conocen la navegación de AppCheat. Ah, una aclaración chiquitica. Esto que hicimos acá, esto puede ser también en la misma aplicación. Siempre nos fuimos para otra aplicación, pero esto lo pueden hacer en la misma aplicación. En la misma aplicación pueden utilizar las 4 expresiones que utilizamos. Bueno, las 3. Link to View, Link to Row, Link to Form. Esas 3 las pueden utilizar. No es más, espero que les haya gustado el video y déjenme por favor un grande like y un comentario para que yo pueda seguir subiendo información así como esta. Muchísimas gracias por verme, y por acá debe estar apareciendo el siguiente video de esta serie de videos de acciones de AppCheat, y por acá el botón de suscribirse. Por favor, suscríbanse al canal. Entre más grandes seamos, pues más personas pueden conocer de esta super herramienta que se llama AppCheat. Muchas gracias.